Así que quisiera darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Mi nombre es Eliud, pero mis amigos me llaman Sammy. Y hoy nos encontramos en el primer episodio de una serie titulada Adviento, que tiene como mensaje clave, mensaje ancla, buenas noticias para todo el mundo. Adviento viene de la palabra en latín adventus, que significa venida. Durante estas 4 semanas antes de la Navidad nos enfocamos en varias cosas. Uno, en la preparación para celebrar el nacimiento de Jesús. 2, en la celebración de la fe y la conversión. 3, anticipamos juntos la segunda venida de Cristo. Y en Teópolis creemos que al celebrar el Adviento, no solo nos unimos a la rica historia y tradición de la iglesia cristiana, sino que reconocemos la importancia teológica de conectar la encarnación de Cristo con su retorno glorioso. Y para el mensaje de hoy, vamos a estar leyendo para el mensaje de hoy y los mensajes consecutivos. Vamos a estar leyendo la porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 2. Hoy nos enfocaremos en los primeros 11 versos, verso del 1 al 11. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer la porción bíblica de hoy. Y pedirle a mi amada que me traiga la botella de agua. Gracias. Dice la palabra de Dios en Lucas 2, del 1 al 12. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era el gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea y al antiguo hogar de David, y viajó allí desde la aldea de Nazaret, de Galilea, y llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Y mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó diciendo: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Inclinen su rostro ahí donde está y oremos. Espíritu Santo, ya has estado con nosotros, moviéndote en medio de nosotros. Y ahora te pedimos que vengas y escriba esta enseñanza que estaré compartiendo en nuestros corazones y en nuestras almas, para que cuando lleguen los momentos de prueba y debilidad, tú, Espíritu Santo, nos recuerdes que Jesús es nuestro Salvador
nuestro santificador, nuestro sanador y Rey que viene. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de profundizar en nuestro mensaje, quiero reconocer de que no todo el mundo está igual de familiarizado con la versión del Evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. De hecho, yo mismo me di cuenta que no estaba tan familiarizado con las implicaciones de las palabras y la manera y el contexto en el que se predica el Evangelio en el primer siglo. Así que quisiera compartir con ustedes una definición del Evangelio que en mi opinión captura de una manera muy hermosa y muy precisa lo que son las buenas noticias y lo que realmente significan. Y esta definición no es mía, esta definición es de un pastor que se llama Rich Villodas. Y él lo expresa de la siguiente manera: el Evangelio es la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado en Jesucristo y que en su vida, muerte, resurrección y exaltación al trono, los poderes del pecado y de la muerte ya no tienen la última palabra, y que el principal fruto del Evangelio es una nueva humanidad. Y esa definición, mis hermanos, nos ayuda a ver que el Evangelio es mucho más que solo el perdón de pecados. Es el anuncio de un nuevo rey y de un nuevo reino que está transformando todo lo que el pecado destruyó. Y con eso en mente, quisiera ofrecerles un poco del contexto histórico de la porción bíblica que acabamos de leer, que estaba pasando cuando se anuncia el nacimiento de Jesús. Lucas escribe ese evangelio aproximadamente entre los años 60 y 63 después de Cristo, siendo el tercer de los evangelios sinópticos, que es una palabra bien sofisticada en griego, que significa la visión en común de la vida de Jesús. Los evangelios sinópticos es el relato del punto de vista personal de uno de sus discípulos. En este caso, Lucas era médico y compañero del apóstol Pablo, y su evangelio fue dirigido a Teófilo, como leemos en el primer capítulo, quien probablemente era un funcionario romano de alto rango. Y por último, Lucas, el evangelio de Lucas hace énfasis en la historicidad y precisión en su investigación al escribir este evangelio. Si vemos en Lucas 1, del 1 al 4, Lucas escribe lo siguiente para introducir como introducción al evangelio. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo, con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. Lean ese cuarto versículo para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Porque es importante comenzar el relato del evangelio con esto. Porque el nacimiento de Jesús se da en un punto en la historia que podemos verificar y encontrar. Yo siempre he pensado que si estamos realmente comprometidos con encontrar la verdad, eventualmente, no importa dónde comencemos, eventualmente tenemos que encontrarnos con Jesús. Porque Jesús no solamente hablaba verdad, Jesús decía, yo soy la verdad.
Así que puedes comenzar en el budismo, puedes comenzar en el ateísmo, puedes comenzar en el cristianismo superficial, puedes comenzar en el evangelio de la prosperidad, puedes comenzar en todas estas versiones distorsionadas que pretenden llevarnos a Dios, pero si estamos realmente comprometidos con encontrar la verdad, en algún momento nos tenemos que encontrar con Jesús. Solo basta seguir las evidencias históricas y las evidencias bíblicas. Si vamos nuevamente a los versos 1 y 2, podemos ver que precisamente Lucas nos da muchos detalles como pistas, como evidencias históricas para poder decir el nacimiento de Jesús se dio en este momento histórico. En esos días, primero dice, Augusto era el emperador de Roma y decretó de que se hiciera un censo en todo el imperio romano, y alguien añade en este como punto de referencia, este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. ¿Por qué Lucas pensó que mencionar a César Augusto y el censo era importante? Porque la mención de Augusto y del censo de Cirenio es significativa porque ubica el nacimiento de Jesús en un momento histórico específico y verificable. Conecta la narrativa con los lectores greco-romanos que conocían a Augusto, quienes eran la audiencia principal, la audiencia original de esta carta o de este evangelio, y establece el contexto político y social del nacimiento de Jesús. Mis hermanos, existe suficiente evidencia histórica como para decir que el evangelio no es un relato ficticio, sino un testimonio histórico documentado con el propósito de brindarnos certeza sobre las verdades fundamentales de nuestra fe. Quiero que anotes este pensamiento porque es muy importante tenerlo en mente para el resto del mensaje y el resto de la serie que vamos a estar enseñando. Anota lo siguiente: el evangelio es un registro histórico verificable, no una leyenda inventada para convencer. Hay un pensamiento que cada vez se hace más popular y que es más compartido, y es que el evangelio se trata de cuentos de camino que creen las personas que no tienen suficiente inteligencia como para verificar los datos. El evangelio es un registro histórico verificable, lo suficientemente robusto para haber sostenido la misma versión de la historia por miles de años, siendo atacado por millones de personas, siendo contraverificado y contrainterrogado, y el evangelio se mantiene firme. Continuemos entonces con los próximos versos. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Y como José era el descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, y el antiguo hogar de David viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret, de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé, y María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Hay otra cosa que hace Lucas al seguir dándonos detalles del nacimiento de Jesús. Se trata del cumplimiento de una profecía dada en Miqueas 5:2, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Pero tú, oh Belén,
Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernador para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esta profecía que acabamos de leer fue escrita aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. Y el nacimiento de Jesús, registrado en Lucas 2 del 6 al 7, ocurrió alrededor de los años 4 y 6 después de Cristo. Esto representa un intervalo aproximado de unos 700 años desde que se da la profecía hasta el cumplimiento como hecho histórico verificable. Y hay varias implicaciones de por qué estoy mezclando cumplimientos de profecía y hechos históricos verificables. Hay varias cosas que me llaman la atención. La primera es la capacidad del Evangelio de unir lo histórico con lo sobrenatural. El Evangelio es tan verificable como un censo romano y al mismo tiempo tan milagroso como una profecía cumplida. En otras palabras, el Evangelio no nos pide elegir entre la evidencia histórica y la realidad sobrenatural de la vida, sino que nos ofrece ambas. Por eso Jesús nos enseñó a orar que el cielo y la tierra se unan, que pasen las cosas en la tierra como en el cielo. Muy bien. La segunda implicación, el nacimiento de Jesús demuestra que Dios no solo hace promesas, sino que las cumple. Y las cumple en un momento preciso en la historia de la humanidad. En un mundo notoriamente conocido por gobernantes que ofrecen promesas vacías, Dios, el Dios soberano a quien servimos, cumple sus promesas y las cumple en el tiempo preciso. La precisión histórica valida la profecía de Miqueas. Y la profecía cumplida en Miqueas valida la soberanía de Dios sobre la historia. Y por último, los detalles históricos ofrecidos de Lucas y la profecía de Miqueas demuestran que el plan de salvación no fue improvisado. Fue diseñado cientos de años antes. Es posible que algunos de nosotros nos encontremos luchando con la tensión, porque hay una tensión fuerte, de ver cómo nuestros planes y nuestras expectativas para este lado de la eternidad, hay muchos que no se cumplen. Y si es ese tu caso, si estás cerrando el año con expectativas que tienen la cajita en blanco, no las has podido hacer check, quiero que escuches y anote este pensamiento. El Dios que puede orquestar eventos 700 años en el futuro es digno de confianza con nuestro mañana. El Dios que cumple promesas milenarias y centenarias en la vida de Jesús es confiable para cumplir las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Y si continuamos con los próximos versos, entonces comenzamos a navegar desde la historicidad verificable del Evangelio, cómo se une con lo sobrenatural de Dios. Y notan unos principios teológicos muy importantes. Dice en el verso 8, esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Quiero que
que nos estacionemos en ese anuncio. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y aquí encontramos la primera y única herramienta del mensaje. Yo sé que a veces traigo unas cuantas. Este mensaje va a tener una sola herramienta. El reino de Dios. Son buenas noticias para todo el mundo. El reino de Dios. Son buenas noticias para todo el mundo. Son buenas noticias para toda temporada. Son buenas noticias para toda situación económica. Son buenas noticias cuando hay salud, cuando hay enfermedad, cuando hay alegría, cuando hay tristeza, cuando hay paz, cuando hay ansiedad. Son buenas noticias para todo el mundo. Son buenas noticias para todo momento. Me llama mucho la atención las palabras del ángel registradas por Lucas, donde anuncia el nacimiento de Jesús como buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Porque el anuncio del ángel marca un momento revolucionario en la historia de la redención, porque el rey prometido no vendría solo para Israel como ellos estaban esperando. Aquellos pastores, el anuncio de que nacía un Mesías no era revolucionario. Ellos llevaban miles de años esperando un Mesías, pero no un Mesías para todo el mundo. Era un Mesías para ellos. Así que el rey prometido que nace no viene solo para Israel, sino para toda la humanidad. Y este es un punto crucial que anticipa que el reino de Dios, trasciende expectativas nacionales. No es un reino político limitado a Israel. Es un reino espiritual para todas las naciones. Cumple la promesa a Abraham de bendecir a todos los pueblos en la persona de Jesús. Ese reino de Dios rompe las barreras tradicionales, barreras étnicas, porque va más allá del pueblo judío, barreras culturales, porque va más allá de las costumbres judías, barreras sociales, porque entonces Jesús comienza a predicar de la inclusión de los marginados, barreras religiosas, porque comienza a incluir a los enemigos mortales de los judíos, a los gentiles. Y el reino de Dios establece una nueva comunidad, unida por lealtad a un rey, no por herencia, definida por la fe, no por tu origen étnico, inclusiva y al mismo tiempo transformadora. El nacimiento de Jesús anuncia un reino donde la ciudadanía no se determina por dónde tú naces, en qué lugar tú naces, sino por tu nuevo nacimiento. No por herencia de sangre, sino por herencia de la fe. Y esto, mis hermanos, debe tener serias implicaciones en la versión del evangelio que creemos y la versión de la fe que practicamos. Y aquí me tengo que explicar un poco más. Porque el evangelio que creemos no puede ser un evangelio selectivo o excluyente. No debe estar limitado a prejuicios culturales. Y al mismo tiempo no puede ser domesticado, no puede ser transformado para cumplir con las preferencias culturales de este tiempo y del próximo o de otra cultura. Debe mantener el mismo poder transformador que leemos en el Nuevo Testamento. Esta versión del evangelio
confronta directamente las versiones distorsionadas que existen en nuestro tiempo, como lo son el cristianismo que excluye, el evangelio que solo bendice a algunos y la versión de la fe que refuerza prejuicios y odio, la práctica de la fe que mantiene las mismas barreras que el reino de este mundo. Quiero repetir eso de nuevo. Hay una versión del evangelio que mantiene las mismas barreras que Jesús vino a destruir. Quiero que presten atención a esto, porque aquí están las implicaciones de ese contexto del evangelio. Si nuestra versión del evangelio no son buenas noticias para todos, no es el evangelio de Jesús. Si nuestra versión del evangelio no representa buenas noticias para todos, no es la misma versión del evangelio que estaba anunciando el ángel en Lucas. Si nuestro cristianismo excluye a algunos, no es el cristianismo del reino. Y hay una tensión que tenemos que vivir con eso. Porque para nosotros es mucho más cómodo predicar y vivir un evangelio, una versión de la fe que atraiga a las personas que piensen igual que nosotros, que tengan las mismas visiones del mundo, que voten igual, que escuchen la misma música, que sean alérgicos a los mismos alimentos. Pero esto me lleva a preguntarme a mí la siguiente pregunta. ¿Es mi versión del evangelio realmente buenas noticias para todos? ¿O solamente para quienes piensan igual que yo? ¿Es mi manera práctica de la fe una manera que ayuda a seguir construyendo las mismas barreras que ya el mundo construyó? Si la respuesta es no, si la respuesta es mi versión del evangelio no representa buenas noticias para todos, entonces corremos el riesgo de perpetuar las barreras que Cristo vino a derribar. Y es posible que algunos de nosotros, algunos de los que escuchan este mensaje en la aplicación o en Spotify o en Apple Podcast, hayamos crecido con una versión del evangelio que sonaba a buenas noticias para algunos y no para todos. Y si es así, quiero que sepan lo siguiente. Si has experimentado un evangelio que te hizo sentir excluido en lugar de invitado, te presentó a un Dios que solamente ama a algunos, que te impuso reglas sin ofrecerte relación, que te condenó sin mostrarte el camino a la libertad, que te hizo sentir que nunca sería suficiente. Si esa es la versión del evangelio que has conocido, necesitas saber que el verdadero evangelio es la noticia de un rey que murió por todos, no solo por algunos. Invita a todos, especialmente a los enfermos que saben que son pecadores, no solo a los dignos. Transforma vidas, no solo impone reglas. Ofrece libertad, no solo condenación. En el reino de Dios, tu valor no depende de tu desempeño, tu aceptación no está condicionada a tu perfección. Tu identidad viene de ser hijo, de ser hija, no de tus logros. Tu lugar está asegurado por la obra de Cristo, no por tu esfuerzo. Quiero que anoten esto. El verdadero evangelio no es la noticia de un Dios que demanda perfección para aceptarte, sino de un rey que se entregó por ti para transformarte. La segunda implicación
El nacimiento de Jesús demuestra que Dios no solo hace promesas, sino que las cumple. Y las cumple en un momento preciso en la historia de la humanidad. En un mundo notoriamente conocido por gobernantes que ofrecen promesas vacías, Dios, el Dios soberano a quien servimos, cumple sus promesas y las cumple en el tiempo preciso. La precisión histórica valida la profecía de Miqueas. Y la profecía cumplida en Miqueas valida la soberanía de Dios sobre la historia. Y por último, los detalles históricos ofrecidos de Lucas y la profecía de Miqueas demuestran que el plan de salvación no fue improvisado. Fue diseñado cientos de años antes. Es posible que algunos de nosotros nos encontremos luchando con la tensión, porque hay una tensión fuerte, de ver cómo nuestros planes y nuestras expectativas para este lado de la eternidad, hay muchos que no se cumplen. Y si es ese tu caso, si estás cerrando el año con expectativas que tienen la cajita en blanco, no las has podido hacer check, quiero que escuches y anote este pensamiento. El Dios que puede orquestar eventos 700 años en el futuro es digno de confianza con nuestro mañana. El Dios que cumple promesas milenarias y centenarias en la vida de Jesús es confiable para cumplir las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Y si continuamos con los próximos versos, entonces comenzamos a navegar desde la historicidad verificable del Evangelio, cómo se une con lo sobrenatural de Dios, y nos dan unos principios teológicos muy importantes. Dice en el verso 8, esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Quiero que nos estacionemos en eso, en ese anuncio. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y aquí encontramos la primera y única herramienta del mensaje. Yo sé que a veces traigo unas cuantas. Este mensaje va a tener una sola herramienta. El reino de Dios son buenas noticias para todo el mundo. El reino de Dios son buenas noticias para todo el mundo. Son buenas noticias para toda temporada. Son buenas noticias para toda situación económica. Son buenas noticias cuando hay salud, cuando hay enfermedad, cuando hay alegría, cuando hay tristeza, cuando hay paz, cuando hay ansiedad. Son buenas noticias para todo el mundo. Son buenas noticias para todo momento. Me llama mucho la atención las palabras del ángel registradas por Lucas, donde anuncia el nacimiento de Jesús como buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Porque el anuncio del ángel marca un momento revolucionario en la historia
de la redención, porque el rey prometido no vendría solo para Israel como ellos estaban esperando. Aquellos pastores, no, del anuncio de que nació un Mesías no era revolucionario. Ellos llevaban miles de años esperando un Mesías, pero no un Mesías para todo el mundo. Era un Mesías para ellos. Así que el rey prometido que nace no viene solo para Israel, sino para toda la humanidad. Y este es un punto crucial que anticipa que el reino de Dios, uno, trasciende expectativas nacionales. No es un reino político limitado a Israel. Es un reino espiritual para todas las naciones. Cumple la promesa a Abraham de bendecir a todos los pueblos en la persona de Jesús. Ese reino de Dios rompe las barreras tradicionales, barreras étnicas, porque va más allá del pueblo judío, barreras culturales, porque va más allá de las costumbres judías, barreras sociales, porque entonces Jesús comienza a predicar de la inclusión de los marginados, barreras religiosas, porque comienza a incluir a los enemigos mortales de los judíos, a los gentiles. Y el reino de Dios establece una nueva comunidad, unida por lealtad a un rey, no por herencia, definida por la fe, no por tu origen étnico, inclusiva y al mismo tiempo transformadora. El nacimiento de Jesús anuncia un reino donde la ciudadanía no se determina por dónde tú naces, en qué lugar tú naces, sino por tu nuevo nacimiento. No por herencia de sangre, sino por herencia de la fe. Y esto, mis hermanos, debe tener serias implicaciones en la versión del evangelio que creemos y la versión de la fe que practicamos. Y aquí me tengo que explicar un poco más. Porque el evangelio que creemos no puede ser un evangelio selectivo o excluyente. No debe estar limitado a prejuicios culturales. Y al mismo tiempo no puede ser domesticado, no puede ser transformado para cumplir con las preferencias culturales de este tiempo y del próximo o de otra cultura. Debe mantener el mismo poder transformador que leemos en el Nuevo Testamento. Esta versión del evangelio confronta directamente las versiones distorsionadas que existen en nuestro tiempo, como lo son el cristianismo que excluye, el evangelio que solo bendice a algunos, y la versión de la fe que refuerza prejuicios y odio. La práctica de la fe que mantiene las mismas barreras que el reino de este mundo. Quiero repetir eso de nuevo. Hay una versión del evangelio que mantiene las mismas barreras que Jesús vino a destruir. Quiero que presten atención a esto, porque aquí están las implicaciones de ese contexto del evangelio. Si nuestra versión del evangelio no son buenas noticias para todos, no es el evangelio de Jesús. Si nuestra versión del evangelio no representa buenas noticias para todos, no es la misma versión del evangelio que estaba anunciando el ángel en Lucas. Si nuestro cristianismo excluye a algunos, no es el cristianismo del reino. Y hay una tensión que tenemos que vivir con eso. Porque para nosotros es mucho más cómodo predicar y vivir un evangelio, una versión de la fe que atraiga a las personas que piensen igual que nosotros, que tengan las mismas visiones del mundo, que voten igual,
que escuchen la misma música, que sean alérgicos a los mismos alimentos. Pero esto me lleva a preguntarme a mí la siguiente pregunta. ¿Es mi versión del evangelio realmente buenas noticias para todos? ¿O solamente para quienes piensan igual que yo? Es mi manera práctica de la fe, una manera que ayuda a seguir construyendo las mismas barreras que ya el mundo construyó. Si la respuesta es no, si la respuesta es mi versión del evangelio no representa buenas noticias para todos, entonces corremos el riesgo de perpetuar las barreras que Cristo vino a derribar. Y es posible que algunos de nosotros, algunos de los que escuchan este mensaje en la aplicación o en Spotify o en Apple Podcast, hayamos crecido con una versión del evangelio que sonaba a buenas noticias para algunos y no para todos. Y si es así, quiero que sepan lo siguiente. Si has experimentado un evangelio que te hizo sentir excluido en lugar de invitado, te presentó a un Dios que solamente ama a algunos, que te impuso reglas sin ofrecerte relación, que te condenó sin mostrarte el camino a la libertad, que te hizo sentir que nunca sería suficiente. Si esa es la versión del evangelio que has conocido, necesitas saber que el verdadero evangelio es la noticia de un rey que murió por todos, no solo por algunos. Invita a todos, especialmente a los enfermos que saben que son pecadores, no solo a los dignos. Transforma vidas, no solo impone reglas. Ofrece libertad, no solo condenación. En el reino de Dios, tu valor no depende de tu desempeño, tu aceptación no está condicionada a tu perfección. Tu identidad viene de ser hijo, de ser hija, no de tus logros. Tu lugar está asegurado por la obra de Cristo, no por tu esfuerzo. Quiero que anoten esto. El verdadero evangelio no es la noticia de un Dios que demanda perfección para aceptarte, sino de un rey que se entregó por ti para transformarte. Y quiero reconocer que quizás entre nosotros o algunos de nuestros oyentes hayan personas que puedan pensar, pastor, pero todavía no estoy convencido de que el evangelio que estás predicando son buenas noticias para mí. Son buenas noticias para todos, pero no son buenas noticias para mí. Y si es así, entiendo tu duda, porque de hecho es una pregunta muy válida y profunda que merece una respuesta honesta. Permíteme explicarte por qué creo que el evangelio son verdaderamente buenas noticias para ti y para todos los que la escuchen. El evangelio son buenas noticias para todos porque nace de la misma naturaleza de nuestro rey. No es un gobernante que demanda tributos, sino uno que se entregó por todos. Su reinado trae libertad en lugar de opresión y ofrece transformación completa, no solo cambios superficiales. Un rey que muere por sus súbditos, por sus seguidores, revela un reino radicalmente diferente al de este mundo. Donde los líderes, donde los reyes, donde los gobernantes exigen sacrificio de sus seguidores, entra Jesús, el Rey de Reyes, que muere por sus seguidores y le ofrece transformación. Pero esta buena noticia del evangelio también responde a una necesidad universal, es una necesidad que tenemos todos.
Todos necesitamos un Salvador que nos libre del pecado. Y cuando digo todos, es todos con letra mayúscula. Un rey legítimo que gobierne con justicia y un propósito que dé significado verdadero a nuestra existencia. Todos necesitamos eso. De modo que la universalidad del pecado, lo común del pecado entre la gente, es lo que hace que la oferta de salvación sea relevante para todos. Todos cogíamos de alguna. El reino de Jesús, el reino que Jesús establece con su nacimiento, es inclusivo pero transformador. Tiene las dos tensiones en una. Invita a todos, pero exige rendición total. Es una invitación abierta a seguir a Jesús. Y al mismo tiempo es una invitación abierta a negarse a uno mismo, a morir. No ofreces solo nuevas reglas, sino que una nueva identidad. Cuando acepté a Jesús nuevamente, porque me estoy reconciliando con Él en el año 2007, viví un tiempo en el que puse nuevas reglas y nuevos límites que eran muy necesarios. Pero limité mi relación a Dios a por cuán bien yo iba cumpliendo esos límites y esas reglas que me puse. Y cuando el evangelio se trata de cumplir expectativas, de cumplir reglas, de cumplir leyes, es un evangelio que disminuye nuestra identidad como hijos de Dios, como ya más que vencedores. Es una versión del evangelio que tú tienes que cumplir reglas hacia la victoria, mientras que la versión que leemos en el Nuevo Testamento, ya tú vienes de la victoria, por lo tanto puedes cumplir las reglas. El reino de Dios es inclusivo en su invitación, pero revolucionario en su transformación. ¿Y por qué creo que el evangelio son buenas noticias para ti? Porque la oferta integral del rey satisface toda la necesidad humana, toda tu necesidad humana. Lo que Jesús nos ofrece tiene la capacidad de quitarnos toda la hambre de nuestra alma y toda la sed de nuestro corazón. Como Salvador nos libera del pecado. Como santificador restaura la imagen de Dios en nosotros. Como sanador repara lo que el pecado quebrantó. Y como rey que viene, establecerá la justicia perfecta que todos anhelamos. El verdadero evangelio no solo promete salvación, ofrece sanidad del alma y restauración completa bajo el reinado perfecto de Cristo. Pero no todos nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y la gracia y el perdón de pecados vienen por aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Pero la vida eterna y abundante se encuentra cuando nos dejamos reinar por Jesús y su enseñanza. Es posible haber recibido perdón de pecados, saber que somos santos, saber que la palabra nos dice ustedes son salvos y al mismo tiempo vivir una vida sin la paz que sobrepasa todo entendimiento, sin el gozo
capaz de sostenerse en las tempestades. Porque algunos de nosotros, luchamos con rendir el trono de ciertas áreas de nuestra vida al Rey de Reyes. Y el Evangelio, la versión del Evangelio del Nuevo Testamento no solo promete salvación, sino que ofrece sanidad del alma, restauración completa bajo el reinado perfecto de Cristo. Como cristianos tenemos 3 alternativas cuando se trata de responder al Evangelio. Podemos creer un evangelio reducido que solo busca perdón sin transformación, que acepta a Jesús como Salvador pero resiste su señorío, que quiere los beneficios del reino sin someterse al rey, que mantiene lealtades divididas, esas mismas lealtades que le impiden experimentar libertad verdadera y vida eterna y abundante. O podemos practicar el próximo nivel del cristianismo, que es el cristianismo superficial. Salud. Que cambia comportamientos, pero no el corazón. Que sigue reglas, pero no busca relación profunda. Que aparenta devoción, pero evita todo tipo de rendición. Que habla de Jesús, pero no le permite reinar en su vida. Viviendo en la ansiedad esclavizante de este reino, de este mundo, que en vez de vivir en el gozo que trae la paz con el príncipe de paz, el gozo que trae consigo el príncipe de paz. Yo he aprendido a ver mis ansiedades y mis preocupaciones excesivas como el indicador de qué áreas en mi vida yo tengo lealtades divididas entre el reino de este mundo y el reino de Dios. Mis ansiedades y mis preocupaciones son el indicador de donde Jesús no está reinando. Porque la palabra lo describe como el príncipe de paz. Pero es el príncipe de paz de todo lo que se deja someter bajo su gobierno. Así que no se sienta mal. Los pastores también sufrimos de lealtades divididas. Podemos buscar el evangelio superficial o podemos abrazar el verdadero evangelio, que reconoce ambos, a Jesús como Salvador y como Rey, como Señor, que busca transformación total, no solamente el perdón de pecados, que entrega lealtad completa y no dividida con los poderes y los principados de este mundo, que permite que el Rey reine en cada área. Y si hay áreas en las que Jesús no reina, una vez que el Espíritu Santo me hace convicción de pecado, yo abro la puerta. Y es incómodo. Y es doloroso. Pero es sanador y transformador. El evangelio al final siempre nos va a confrontar con esta decisión. Aquí está lo incómodo de la invitación de seguir a Jesús. Queremos un rey que se encaje en nuestra vida, en nuestros patrones pecaminosos, en nuestras visiones distorsionadas de la vida, en nuestras prácticas autodestructivas. Queremos un rey que se encaje en nuestra vida, o estamos dispuestos a que nuestra vida sea transformada para acomodarse al rey. Esa es la tensión que tendremos de este lado de la eternidad hasta el día en que muramos. La pregunta crucial no es si el evangelio son buenas noticias, porque lo son. La pregunta es si estamos dispuestos a recibir toda la transformación que estas buenas noticias traen, permitiendo que el rey que murió por nosotros reine completamente sobre nosotros. Iglesia,
El nacimiento de Jesús que celebramos en Adviento no es solo un evento histórico, es el anuncio de que el Rey legítimo ha venido a establecer su reino. Primordialmente, el Evangelio se trata del reino de Dios. Primeramente. Y si eso nosotros no lo entendemos, no nos convencemos y no escogemos el reino de Dios por encima de mi castillo, el resto del evangelio no tiene ningún significado, no tiene relevancia en la manera en la que vivimos. Un reino donde las buenas noticias son verdaderamente para todos, no solo para algunos. Un reino que ofrece transformación completa, no solamente cambios superficiales. Un reino que trae libertad verdadera a través de la rendición total por el Rey que murió por sus seguidores. Y hoy tenemos una decisión frente a nosotros. El mismo Rey que nació en el pesebre murió en una cruz y resucitó victorioso y nos invita a ser parte de su reino. No te pide que seas perfecto. Te ofrece transformarte. Jesús no está con un listado de cosas que tenemos que cumplir para poder pertenecer al reino, sino que nos dice, ven y mira cómo estas cosas se cumplen en tu vida, en el caminar. No te exige que te ganes tu espacio en el reino, porque ya Él pagó el precio por ti. La pregunta es, ¿permitirás que este Rey reine en tu vida? ¿Estás dispuesto a entregarle tu lealtad completa al único Rey que murió por ti? Porque al final, yo llegué a un punto en mi vida, después que me reconcilié con Jesús y luché con mi inclinación a querer controlarlo todo y a tener las reglas y a tener los límites y a yo ser el que estaba a cargo de mi proceso de santificación. Después que luché con Dios, aprendí a que o yo creo todo lo que dice la Biblia o no creo nada. A exponerme a esa tensión. Porque hay cosas en aquel momento que aparecían en la Biblia que decía, yo no sé. Yo puedo estar, yo te compro esta parte, pero esta otra parte no sé, Dios. Y cuando nos exponemos a decir, ok, yo lo creo todo o no voy a creer nada, comienza a ver como el mensaje del Evangelio, el mensaje de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, comienza a tener un poder transformador. Y comienza a ver cómo tiene relevancia en tu vida, cómo tiene relevancia en tu matrimonio, cómo tiene relevancia en nuestros negocios, en nuestros estudios, en nuestra vida real. Por eso quiero cerrar con esta última cita central del mensaje. El Evangelio no son buenas noticias para algunos, sino la mejor noticia para todos. Ha nacido un rey que murió por sus seguidores para establecer un reino de libertad verdadera. El Evangelio, predicado como los predicaron los ángeles o el ángel del Señor en Lucas, debe representar buenas noticias para todos. Si no, no es el mismo mensaje. Y a lo largo de la serie vamos a ver por qué Jesús el Salvador son buenas noticias para todos. Porque Jesús el santificador son buenas noticias para todos. Porque Jesús el sanador son buenas noticias para todos. Y Jesús, el Rey que viene, también son definitivamente buenas noticias para todos. Quisiera que me acompañaran en este momento de respuesta, porque quiero leer una oración que escribí para este momento.
Y luego vamos a volver a cantar el Evangelio en esta canción con Theophilus Worship. Y vamos a declarar, vamos a confesar que esto es lo que creo. Pongámonos de pie. Cierre sus ojos ahí. Invita a la presencia del Espíritu Santo a escribir esto en lo más profundo de tu alma. Padre Celestial, gracias por enviarnos no solo a un Salvador, sino a un Rey. Gracias porque en Jesús nos has dado buenas noticias que son verdaderamente para todos. Te pedimos que abran nuestros ojos para ver la grandeza de tu reino, nuestros corazones para recibir tu amor transformador y nuestras manos para entregar todo lo que somos y lo que hacemos a tu señorío. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador y nuestro Rey. Amén y amén.